imagina un imperio donde la organización social y la ingeniería alcanzaron niveles que todavía nos asombran hoy, donde caminos que serpentean por montañas y desiertos conectaban millones de personas, donde la tierra era cultivada con técnicas que maximizaron su producción, y donde una lengua y una visión del mundo unificaban a pueblos diversos. El Imperio Inca, la civilización que floreció en los Andes entre los siglos XV y XVI, no solo existió, sino que su legado sigue impregnando la cultura y la historia latinoamericana. Pero, ¿qué hizo de los incas un elemento tan crucial en el desarrollo de esta vasta región? Sigue viendo, porque te prometo que lo que descubrirás cambiará tu comprensión de Latinoamérica para siempre. Desde su fulgurante expansión, los incas no solo construyeron ciudades y templos, sino también una estructura social que ha influido en las comunidades de los Andes hasta el día de hoy. La capital, Cusco, se alzaba como el corazón palpitante de un imperio que abarcaba desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y el norte de Argentina. Pero más allá de las fronteras territoriales, los incas dejaron un rastro indeleble en nuestra forma de entender la economía, la agricultura y las relaciones interétnicas. Y lo más sorprendente es que muchos de estos legados todavía están vivos en la actualidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo han sobrevivido prácticas ancestrales en tiempos de modernidad? La respuesta se encuentra en las comunidades indígenas que aún mantienen vivas las tradiciones que los incas establecieron. Durante siglos, estas prácticas han sido un sinónimo de resistencia y adaptación, y su impacto es innegable. Cada vez que miramos hacia los Andes, cada vez que degustamos un maíz de temporada o encontramos un mercado lleno de productos autóctonos, estamos tocando el legado inca. Ahora bien, hablemos de una de las curiosidades más sorprendentes: los incas no tenían un sistema de escritura como lo conocemos. Aparentemente, esto podría sugerir que su civilización carecía de complejidad. Sin embargo, no te dejes engañar. Utilizaban un sistema llamado quipu, un conjunto de cuerdas anudadas que servía para registrar información, una forma ingeniosa de mantener la administración y el control sobre un imperio vasto. Este enfoque inusual a la escritura es un claro ejemplo de la adaptabilidad de los incas y su capacidad para utilizar los recursos a su disposición de forma efectiva. ¿Te imaginas cuántas historias, datos y vidas se entrelazan en esos nudos de cuerda? A medida que avanzamos en esta travesía por el mundo inca, es esencial recordar que no solo se trataba de un imperio con un extenso dominio territorial, era un sistema profundamente interconectado que proporcionaba muchas lecciones sobre la sostenibilidad y la comunidad. Los incas, por ejemplo, practicaban la agricultura en terrazas, una técnica que evitaba la erosión y favorecía el cultivo diversificado. Pero, ¿cuánto de ese conocimiento perdura en la agricultura moderna? ¿Hay lecciones que podemos aplicar hoy para contrarrestar la crisis alimentaria global? No obstante, el esplendor de este imperio estaba destinado a ser desafiado. En 1532, llegó un acontecimiento que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. Francisco Pizarro y sus hombres, atraídos por las fabulosas riquezas que habían oído sobre los incas, desencadenaron una feroz lucha que no solo desmoronó el imperio, sino que dejó una cicatriz profunda en la identidad cultural de Latinoamérica. La llegada de los conquistadores españoles significó el inicio de una era de opresión y resistencia. Sin embargo, esta interacción entre culturas, aunque dolorosa, fue el punto de partida para un nuevo entrelazado de historias. Aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Cómo enfrenta el pueblo inca la llegada de los colonizadores? Al momento de la conquista, los incas ya estaban lidiando con problemas de cohesión interna, tras la muerte de su emperador Huayna Cápac y una guerra civil que había debilitado su estructura política. La llegada de los españoles no solo aprovechó estas debilidades, sino que también desató una serie de cambios que impactaron la demografía, la religión y la vida cotidiana en toda la región. Una de las verdades menos conocidas sobre la conquista es cómo la resistencia indígena también se manifestó en formas inesperadas. Aunque los incas eran reconocidos por su organización militar, la resistencia también tomó formas sutiles, preservando la lengua quechua, manteniendo costumbres ancestrales y formando alianzas con otras etnias que se encontraban bajo el dominio español. Así, un pueblo aparentemente sometido comenzó a reconstruir su identidad a partir de las cenizas de su imperio. Y si esto te hace reflexionar, espera a escuchar cómo las tradiciones culturales que se desarrollaron en este periodo de mestizaje han dado lugar a nuevas expresiones artísticas y culturales en Latinoamérica. Por supuesto, no todo fue pérdida,
algunas tradiciones amalgamaron lo mejor de ambos mundos, creando una rica tapeza cultural que sigue viva hoy. La música, por ejemplo, es una mezcla vibrante de influencias indígenas y españolas. Piensa en la cumbia, el huayno y en todos esos ritmos que nos hacen vibrar. Lo que quizás no imaginabas es que en cada nota de estos estilos se encuentra un eco de la resistencia inca. Y mientras exploremos estas interacciones culturales, ¿qué significa realmente ser latinoamericano en un mundo definido por su diversidad? La influencia inca tiene sus huellas en esta respuesta, y es solo un aspecto de la rica tapestry cultural que compone el continente. No solo construyeron caminos y edificios, moldearon una identidad que aún nos une de formas insospechadas. Un dato que a menudo sorprende a los estudiantes de historia es que, después de la caída del Imperio Inca, muchos de sus antiguos territorios fueron directamente aprovechados por los colonizadores para establecer plantaciones agrícolas que utilizaban mano de obra indígena. Este proceso, conocido como encomienda, implicó la explotación de los recursos naturales y humanos de América Latina, mientras se imponía una cultura completamente diferente. De este modo, la historia del Imperio Inca, aunque marcadamente trágica, está llena de matices que merecen ser explorados. Sin embargo, lo que quizás no esperabas es cuán profundo caló el legado inca en la arquitectura de las ciudades coloniales, en particular en Perú. Las iglesias y plazas de Cusco, por ejemplo, se construyeron utilizando bloques de piedra traídos de las antiguas edificaciones incas. Esa fusión estilística habla del sincretismo cultural que tuvo lugar y cómo la historia se entrelaza, generando una narrativa que sigue viva en la actualidad. Además, no podemos ignorar el impacto del Imperio Inca en la flora y fauna de la región. Desde la domesticación de la papa, uno de los alimentos más importantes en la dieta mundial, hasta la importancia del llamo y la alpaca en la cultura andina, los incas jugaron un papel instrumental en cómo entendemos y utilizamos nuestros recursos naturales. La agricultura indígena se caracteriza por un respeto a la tierra que nos sigue enseñando a cuidar y apreciar nuestro entorno. Pero eso no es todo, porque la historia no se detiene ahí. ¿Te has preguntado cómo el legado inca influenció las luchas por la independencia en el siglo XIX? Los movimientos independentistas, que surgieron en el contexto de la opresión colonial, a menudo invocaron la memoria de los incas como un símbolo de resistencia y unidad. Los líderes independentistas encontraron en la figura del inca una fuente de inspiración en su lucha contra el imperialismo. Así, a pesar del sufrimiento y la pérdida, la esencia del imperio inca persistió, como un faro de esperanza para las generaciones futuras. Mientras reflexionamos sobre todo este legado, es importante entender que lo que nos dejaron los incas va más allá de la historia, nos regalan un entendimiento profundo de nuestra identidad como latinoamericanos. Por lo tanto, a medida que avanzamos en esta exploración, prepárate para descubrir más sobre cómo la cultura y las tradiciones incas continúan modelando la vida en América Latina, la economía, la política y la identidad social que vivimos diariamente. Y, para finalizar esta primera parte de nuestro viaje por el Imperio Inca y su impacto histórico en Latinoamérica, realmente no hemos hecho más que rasguñar la superficie de lo que hay por descubrir. Te invito a quedarte conmigo en la segunda parte, donde abordaremos cuestiones aún más fascinantes sobre sus creencias, sus formas de vida y cómo, a pesar de los siglos que han pasado, todavía se puede ver su influencia en el mundo contemporáneo. La historia de los incas no solo se trata de un legado del pasado, es una paradoja donde el impacto y las enseñanzas continúan resonando en el presente. No te vayas, lo mejor está por llegar. Te doy la bienvenida a la segunda parte de este viaje asombroso, donde profundizaremos en las creencias y modos de vida de los incas, y cómo su legado sigue influyendo en el mundo contemporáneo. Este imperio no solo fue un maestro en la administración y en la agricultura, también fue rico en espiritualidad y cosmovisión, elementos que modelaron la identidad de un pueblo y que todavía resuenan en muchas comunidades indígenas de hoy. La religión de los incas estaba profundamente enraizada en la relación con la naturaleza. Adoraban un panteón de deidades, cada una vinculada a aspectos de la vida y al entorno que los rodeaba. Inti, el dios del sol, era central en su cosmología y simbolizaba no solo la luz y la vida, sino también el poder y la autoridad. A través de rituales complejos y ceremonias, los incas buscaban mantener el equilibrio entre lo divino y lo terrenal, un equilibrio que se refleja en la manera en que cultivaban la tierra y vivían en armonía con su entorno. Un ritual muy conocido es la ceremonia del Inti Raymi o Fiesta del Sol, que celebraba el solsticio de invierno. Esta festividad,
que se llevaban a cabo en Cusco, simbolizaba la renovación y la fertilidad, y se realizaba con danzas, ofrendas y banquetes. Hoy en día, esta celebración ha resurgido en Cusco, donde miles de visitantes se reúnen para rendir homenaje a la rica cultura inca. Este tipo de eventos no solo destaca la continuidad de las tradiciones, sino también un sentido de identidad que aún palpita en el corazón de los pueblos andinos. Viajando más allá de la religión, otro aspecto fascinante de la cultura inca fue su magistral conocimiento en la medicina y la sanación. A partir de la observación de la naturaleza y los minerales, los incas desarrollaron tratamientos utilizando hierbas y técnicas de curación que hoy se consideran prácticas ancestrales de la farmacología en América Latina. En muchas comunidades andinas, las plantas medicinales aún son utilizadas, y la herbolaria va de la mano con rituales que otorgan un sentido espiritual y cultural a la medicina. La figura del curandero o médico tradicional es una manifestación de esta tradición, sirviendo como un puente entre el mundo físico y el espiritual. Ahora bien, ¿cómo estas creencias influyen en la cultura contemporánea? En el Perú moderno, por ejemplo, las comunidades indígenas luchan por preservar el quechua como lengua viviente, así como sus prácticas ancestrales. Cada término en quechua narra una historia rica en simbolismo y conexión a la tierra. Reconocer y valorar este legado cultural contribuye no solo a la diversidad lingüística, sino que también refuerza la identidad de un pueblo que, a pesar de los desafíos, sigue encontrando fuerza en sus raíces. Mientras exploramos más la vida de los incas, es esencial hablar sobre la organización social que cimentó su imperio. Los incas operaban bajo un sistema de trabajo comunitario conocido como mita. Este sistema no solo facilitaba la construcción de infraestructuras y caminos, sino que también integraba a la sociedad, fomentando un sentido de pertenencia y responsabilidad. ¿No es curioso cómo muchas comunidades y proyectos modernos buscan inspirarse en estas prácticas de colaboración y trabajo colectivo? Hoy en día, el comunalismo y la organización social son conceptos que resurgen en diversos movimientos sociales, mostrando que la antigua sabiduría sigue siendo relevante. Del mismo modo, el intercambio de bienes y productos también era fundamental en la economía inca. Su red de caminos facilitó un comercio vibrante que conectaba diferentes regiones, y a pesar de las limitaciones geográficas, su astucia empresarial hizo que producciones locales como la papa, el maíz y la quinoa se distribuyeran a lo largo y ancho del imperio. Este enfoque de diversidad agrícola y comercio local vive todavía en las prácticas de muchas comunidades indígenas que se esfuerzan por promover la agricultura sostenible y el comercio justo. Reflexionando sobre la influencia inca en la economía contemporánea, observamos que prácticas como la agricultura tradicional, la producción de tejidos y la artesanía, se vuelven cada vez más valoradas en el mundo globalizado. La tendencia por el consumo responsable y sostenible abre un camino para que los productos ancestrales retomen su lugar en el mercado, promoviendo no solo la economía local, sino también una forma de resistencia cultural que celebra la identidad y las raíces de un pueblo. Pero el legado inca va más allá de la economía y las tradiciones. También ha dejado una huella indeleble en la arquitectura. Las impresionantes construcciones de piedra, incluso aquellas que se levantaron hace siglos, continúan asombrando a arquitectos e ingenieros contemporáneos. El uso de la piedra en seco y la precisión en el tallado son técnicas que no han sido completamente replicadas. La famosa ciudad de Machu Picchu es un testamento a la maestría inca en la construcción, representando una fusión de la estructura con el paisaje natural. En la actualidad, muchos arquitectos buscan emular la armonía y la sostenibilidad que los incas integraron en sus edificaciones. Ahora, enfoquémonos en la narrativa del mestizaje que floreció tras la llegada de los colonizadores. La resistencia cultural que surgió es fundamental para comprender cómo la identidad latinoamericana se forjó a lo largo de los siglos. En lugar de borrar las costumbres indígenas, la colonización provocó un sincretismo que dio lugar a nuevas tradiciones. El mestizaje no solo se manifiesta en aspectos físicos, sino también en el ámbito espiritual y cultural. Desde festividades hasta prácticas agrícolas, la influencia inca sigue marcando la pauta en la vida diaria. Si alguna vez te has preguntado cómo la lucha por la justicia social en América Latina encuentra sus raíces en la historia, debes considerar que muchos movimientos sociales actuales reflejan el espíritu de resistencia de los incas. Los pueblos originarios siguen luchando por sus derechos, reclamando tierras y autonomía, evocando a sus antepasados como símbolo de un pasado glorioso que sigue inspirando la lucha por el reconocimiento y la equidad.
Un campo donde esta lucha se ha manifestado claramente es en la defensa del agua y los recursos naturales. En diversas regiones de los Andes, comunidades indígenas han liderado el movimiento en contra de la minería y la explotación de recursos, argumentando que, al igual que los incas, tienen un deber ético de proteger la tierra y los ríos que consideran sagrados. La conexión espiritual con el agua que tenían los incas resuena en la narrativa contemporánea de estos pueblos, mostrando cómo la memoria cultural impulsa la defensa de sus territorios frente a intereses económicos. Y así, mientras navegamos por estos temas, es esencial recordar que el legado inca no es solo una página en los libros de historia, es un hilo vivo, entrelazado en la narrativa colectiva de Latinoamérica. Cada vez que vemos a un niño que juega al aire libre, cada vez que escuchamos música andina o levantamos un plato de comida con papas nativas, estamos conectando con ese legado. Es un constante recordatorio de la resiliencia, la adaptabilidad y la diversidad que caracteriza a nuestros pueblos. Ahora, honremos la memoria de los incas al no solo reconocer su historia, sino también al integrarla en nuestra vida contemporánea. Al celebrar sus contribuciones y aprender sobre su forma de vida, podemos crear un futuro donde la diversidad cultural sea valorada y promovida. La herencia inca no está destinada a ser un vestigio del pasado, sino más bien una fuente de inspiración y un modelo a seguir para construir comunidades más sostenibles y solidarias. Y así concluimos esta travesía a través de la fascinante historia y legado del Imperio Inca. Te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo estas lecciones pueden ser aplicadas en nuestra vida diaria, en nuestra relación con la tierra, el agua y, sobre todo, entre nosotros como seres humanos. La historia de los incas es un espejo de quiénes somos y de quiénes podemos ser. Entonces, mientras miras hacia el futuro, recuerda que el eco de sus voces sigue vivo, invitándonos a descubrir y celebrar la rica tapestría de cultura que compartimos como latinoamericanos. Lo que hemos aprendido y lo que preservamos forma parte de un legado continuo, un crepúsculo donde el pasado y el presente se entrelazan, y donde juntos, somos arquitectos de nuestra historia y nuestro porvenir. Sigamos explorando y celebrando esta herencia viva.